Vamos a ver el estándar 72, que se refiere a elaborar un esquema sobre los apoyos iniciales del franquismo en su fase inicial. Hay que puntualizar que he observado que en el Google Drive los gráficos no están, debe ser algún problema de incompatibilidad, pero en el Google Drive, donde se desarrollan los estándares por escrito, sí está. Entonces estudiadlo por ahí. Y yo os recomiendo mirar esta pregunta, porque es una de las que caen casi siempre en el aspecto de estas preguntas donde hay que elegir entre dos opciones. Bueno, respecto al estándar 72, en lo que podemos ver es que los grupos iniciales que apoyan al franquismo pues son muy fácilmente identificables. En primer lugar está el llamado Movimiento Nacional, que al principio no se denominaba así, sino que uniendo a los carlistas y a Falange Española de los Jons, se crea un híbrido político que es Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Este grupo se constituyó no sin muchas reticencias por parte de los carlistas, que veían cómo desaparecía su independencia de actividad, y de muchos falangistas que consideraban una traición a los principios de José Antonio Primo de Rivera, que por cierto no se llevaba nada bien con Francisco Franco, con lo cual la traición quedaba más acentuada, y que pensaban que de esta forma la organización quedaba un tanto diluida, sus objetivos entre comillas revolucionarios, porque pretendían cambiar y modernizar a su manera la sociedad española, quedaban supeditada a los objetivos del tradicionalismo y de la visión militarista de Franco, que eran sensiblemente mucho más conservadoras que las de la propia Falange. La Falange, una vez descabezada del liderazgo de José Antonio Primo de Rivera por el fusilamiento en la prisión de Alicante en el año 36 y por la fusión a la que le obliga Francisco Franco con los tradicionalistas, queda un tanto domesticada, entre comillas, y solo se le permiten hacer ciertas políticas sociales desde el Ministerio de la Vivienda y al principio desde el Ministerio de Economía, dirigiendo la etapa autárquica, que ya veremos lo que es. El resultado es que no va a tener una gran penetración en la sociedad, sino que más bien la sociedad va a padecer este fenómeno de la Falange, y a partir de los años 50, cuando ya tampoco Franco confíe en la Falange para la política económica, sino que le traspase esas competencias al Opus Dei, a los llamados tecnócratas, pues lo que va a convertirse la Falange es en el llamado Movimiento Nacional, una forma de Franco de maquillar los orígenes fascistas del primer núcleo fundador de la Falange. Y este Movimiento Nacional lo que va a proveer es de funcionarios, cuadros intermedios a la administración y grupos de adoctrinamiento, de influencia ideológica, para que el régimen tenga una cierta justificación de su dictadura. Con los años 60 y 70 gradualmente va perdiendo cada vez más importancia, pese a que gana en número. Es decir, en 1972 creo recordar que la Falange tiene cerca de 500.000 de miembros, pero cada vez su influencia en la sociedad es menor, porque es visto como un requisito para acceder a ciertos tipos de funcionariado o ciertos puestos de la administración, pero no realmente como algo sentido o vivido digamos, con fe por la población. El siguiente grupo que apoya al franquismo en su etapa inicial es el ejército, especialmente en su versión africanista, es decir, aquellos militares que habían participado en la conquista del norte de África, que habían sido compañeros de armas del general Franco y que habían visto un poco truncadas sus carreras cuando llega la República, y la República minimiza los ascensos por méritos de guerra, que entonces se solían conceder con una relativa facilidad. Es decir, la conquista de cualquier poblado tribal rifeño pues se convertía automáticamente en un aumento de grado o en una medalla. Otra parte del ejército se lo opuso, pero con la guerra civil esa parte del ejército pues va a desaparecer y va a ser incluso condenada, como es el caso del general Escobar, el defensor de Barcelona. El ejército puso sus esperanzas en Franco cuando desaparecieron las figuras de Sanjurjo y Mola, pero algunos generales, especialmente los más monárquicos, temían el excesivo protagonismo de Franco y van a intentar cuestionarlo. Bueno, esos generales van a ser apartados del mando, algunos
digamos, de forma honorífica, se les va a conceder ciertas ventajas, como el general Yagüe, que se le da la medalla de la Orden Laureada de San Fernando, la máxima condecoración española, pero realmente todo aquel que muestre su no conformidad con el liderazgo absoluto de Franco y con la dictadura de Franco va a ser poco a poco apartado del mando o apartado de las responsabilidades políticas o del foco de la atención pública. El ejército con Franco va a tener algunos beneficios. De hecho, muchas de las empresas estatales, como por ejemplo la SEAT, la fabricante de automóviles, va a tener como jefe un general. Va a haber ministros militares en el gobierno, pero a la hora de la verdad el ejército queda muy supeditado a su lealtad a Franco. Cualquiera que creyera que se podían hacer las cosas de otra forma dentro de la dictadura franquista, pues va a ser, como decíamos antes, apartado. Otro grupo que apoya al franquismo en su fase inicial son los católicos. El apoyo de los católicos viene dado por la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, que es una asociación precursora del Opus Dei en los años 30. Posteriormente ahí estará el núcleo de la fundación del Opus Dei, que considera que el catolicismo tiene que tener relevancia en la vida social, política y cultural de su época. Es decir, no ser solamente un culto religioso, sino moverse activamente, tener un activismo político y económico en la vida de su época. Y por eso trata de acercarse a las élites, algo que imitará totalmente el Opus Dei. Los católicos, pues lógicamente van a ver en el régimen un defensor de su visión más intransigente, más integrista de la religión católica, y van a proponer al principio muchas medidas pues de separación de sexos en los lugares públicos, de imposición de una cierta moralidad, incluso influirán muchísimo en la enseñanza. Es ya la época llamada del nacionalcatolicismo en la enseñanza, porque digamos que más que los valores falangistas, que también, pero sobre todo se imponen en la enseñanza los valores católicos más intransigentes. Y finalmente en los años 60 encontrará su puesto en el gobierno de forma destacada con la entrada en el mismo de los miembros del Opus Dei, capitaneados por el ministro de Hacienda Laureano López Rodó, y los llamados tecnócratas o desarrollistas, que darán lugar a una etapa económica de la dictadura muy importante. Y finalmente, el último grupo que apoya, aunque luego va a sentirse muy traicionado por Franco, van a ser los monárquicos. Los monárquicos estaban divididos en dos ramas. Por un lado estaban los carlistas, que van a tener un protagonismo muy importante en la primera fase de la sublevación, van a movilizar los requetés del País Vasco y de Navarra, pero realmente el franquismo lo que hace es prohibir su organización como Unión Tradicionalista Católica, fundirla con Falange Española, con la cual no tenía nada que ver ideológicamente, y prohibir a su candidato al trono aparecer en España. De hecho, aparece brevemente alistándose en el ejército del general Franco, pero es expulsado y es mandado a Francia. A los carlistas siempre se les conservará un cierto privilegio, se les reservará el Ministerio de Gracia y Justicia, el Ministerio de Justicia diríamos hoy en día, pero realmente su influencia en el régimen va a ser cada vez menor. Y por otro lado están los monárquicos borbónicos, los seguidores de Alfonso XIII y posteriormente de Don Juan, conde de Barcelona, que era hijo de Alfonso XIII. También van a ser traicionados. En principio, muchos militares africanistas pensaban que Franco se levantaba para imponer otra vez la monarquía de Alfonso XIII, pero llegará el momento en que esa monarquía se puede volver a instaurar y Franco no suelta el poder. Con lo cual, en principio, su posición es de apoyo, pero cuando vean que la monarquía de Alfonso XIII no vuelve, ni la de Don Juan tampoco, pues pasan a un segundo plano y quedan en una especie de oposición, digamos, de lujo, que se refugia en las páginas del diario ABC, el diario monárquico por excelencia, y que, bueno, realmente tampoco van a presentar muchos problemas al régimen. El general Franco soslaya la oposición de los monárquicos, cuando en una entrevista con Don Juan consigue que éste le confíe la educación de su hijo, Don Juan Carlos, que efectivamente irá desde Estoril a Madrid para ser educado por un preceptor y supervisada su educación por el general Franco. El general Franco creerá tener la educación de Don Juan Carlos completamente controlada y pensará que tiene, digamos, una marioneta política en Don Juan Carlos, pero lo cierto es que Don Juan Carlos va a desarrollar en la sombra, secretamente,
un credo político bastante diferente del que el general Franco pensaba que le estaba inculcando.